A partir de este momento, ustedes y nosotros empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido. Más Vale Bueno Conocido. Un programa en clave regional para dialogar sobre ciencia, tecnología e innovación y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen. Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Valeria Robín, Leonardo Mare y Facundo Orsellet. Coordinación general, Mónica Borgoño y Víctor Fleitas. Bienvenidos. Pasen. Busquen comodidad, por favor. Ya está al aire. Más Vale Bueno Conocido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todos podemos mirar nuestro entorno y hasta encontrar continuidades llamativas, perplejidades que alborotan la atención, al menos por un instante. Pero hay quienes ven una profundidad diferente a la de las personas corrientes. Se zambullen en las aguas estancadas de lo naturalizado, de lo dado, de lo recibido sin más, y descubren esencias, producen conexiones deslumbrantes, detectan atributos en aquello que creemos, revelan la existencia de lazos identitarios no debidamente advertidos y dejan en evidencia eso que candorosamente podríamos llamar sentido de pertenencia a un colectivo, a una comunidad local o regional, a una nación. Ejercen sobre lo común una mirada extranjera. No dan por hecho nada, le hacen preguntas a lo que tienen enfrente mientras desarrollan actividades acaso cotidianas. Responden de algún modo a una cepa que es completamente científica, investigativa, y se nos ocurre que por eso es además muy interesante. Puede ocurrir también que el que observa sea un embajador de aquello lejano que tenemos como referencia. Europa, por ejemplo, de cuyo desarrollo ha crecido esta rama que habitamos, para bien y para mal. Y entonces, si además al sujeto en cuestión le gustara tomar nota, si resultara ser un prolijo cronista, si describiera con afán, si retratara con sentido del detalle, podría estar constituyendo una singular pintura de época. Sobre esos relatos de viajeros vamos a charlar hoy con Sebastián Román, docente e investigador, autor del libro La pluma y la lente, editado por Eduner. Ya está él con nosotros, ha desplegado sobre la mesa cartas, diarios, informes, mapas con itinerarios que nos piensa compartir en unos breves instantes. La ciencia sin guardapolvo ni trajecito, ¿eh? Sencillo y de alpargatitas. Más Vale Bueno Conocido. Un programa de entre casa, papacho. Hola Mónica. Hola Víctor, qué lindo zambullirse en diarios de otras épocas y de viajeros. Más vale que sí. Vamos a decirle para los oyentes inadvertidos que Sebastián es un especialista en estos relatos de viajeros. Ha dedicado su vida como investigador a procurar establecer conexiones y diálogos con estas escrituras, y uno imagina también por el título del libro con estas imágenes, pero le vamos a preguntar a él en un rato nada más. Por ahora lo saludamos. Sebastián, bienvenido. Hola Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, un gusto tenerte charlando con nosotros, Sebastián. Igualmente, un placer para mí haber recibido la invitación y poder compartir este espacio con ustedes y con la audiencia. Bueno, contanos qué es este proyecto de investigación que tiene un nombre largo, porque en el título se han planteado un poco los núcleos que lo atraviesan, ¿no? Discursos de viajeros europeos en Argentina del siglo XIX, comunicación transatlántica, narración y alteridad. Bueno, este es un proyecto de investigación que está actualmente en curso, con sede en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde, como ustedes decían, yo soy docente e investigador hace muchos años, y es un tercer proyecto ya que yo vengo dirigiendo en una serie
focalizando justamente un poco en esta mirada, en la intervención cultural que han tenido viajeros europeos que durante el siglo XIX recorrieron lo que hoy es el territorio argentino, ¿no? Y en este caso el título de este largo título que vos bien decías del proyecto trata de dar cuenta de algunas de las líneas de análisis en las que estamos focalizando en este momento, en este proyecto que, como les decía, está en curso. Claro, nosotros, Sebastián, después vamos a volver sobre cada uno de estos nervios, ¿no?, que atraviesan el proyecto, pero charlábamos con Mónica recién que para los que no somos especialistas, muchos de los viajeros cuyos discursos vos analizaste son nombres de calles, ¿no?, para nosotros: Burmeister, Dugratí, de Moussy. Es decir, tenemos una familiaridad acaso distante porque no sabemos efectivamente qué es lo que han hecho, y es interesante este trabajo de recuperación que se nos ocurre, que tiene que haber sido un trabajo complejo también. Sí, justamente, mira, esto que decís, Víctor, es una cuestión que incluso hace unos 15, 20 años, cuando yo empecé a estudiar el tema, también me sorprendió en cierta manera todo un barrio, ¿no?, en la zona del Thompson, sobre todo, que justamente concentra la mayoría de calles con estos nombres de personajes que la verdad uno no sabía demasiado bien quiénes eran, ¿no? Y que ahí, a partir de empezar a indagar en sus biografías, en sus intervenciones, en su presencia aquí, empiezan a cobrar otro sentido. El mismo caso de Burmeister, que es como el que está exiliado, está en otra zona de la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Una zona en donde nosotros logramos reconstruir justamente que él había construido allí un rancho a mediados del siglo XIX, al estilo de la construcción de acá y donde se había instalado. Por eso la calle tiene ese nombre en esa zona y no en el Thompson. Y bueno, esto empieza, como vos decías, como a generar como una familiaridad con esas figuras que por ahí uno, los veía solo en carteles de calle, ¿no? Y empieza a ver cuál es el vínculo que todos estos viajeros tuvieron con la ciudad, con la provincia y, particularmente con lo que fue el momento de la Confederación, ¿no es cierto? Claro, hoy, Sebastián, vos sos un referente de esta línea de trabajo, pero uno imagina que tiene que haber habido un poco de búsqueda y otro poco de azar también para toparte con la riqueza de estos textos. ¿Cómo es que fue? ¿Cómo fue el comienzo de la historia? Bueno, sí, efectivamente, siempre hay búsqueda y siempre hay azar, vos lo has dicho bien, y esto... habría que remontarse allá a principios de este siglo, del siglo XXI, ya en el 2000. Yo ya venía trabajando desde los principios de los 90 sobre historia de la educación en Entre Ríos, concretamente, y esos proyectos de ver cómo se había generado, se había organizado el sistema de educación acá en Entre Ríos, me fue de manera realmente azarosa haciendo encontrar con algunos personajes que no eran locales, que eran europeos, que ellos figuras como Amadeo Jacques, como Pedro Scalabrini, ¿no? Y que habían tenido como una importante participación en instituciones educativas, Escuela Normal de Paraná, en el Colegio Nacional Buenos Aires, y eso quedó como latente, ¿no? A mí siempre eso me empezó a generar como un cosquilleo. Es exactamente, ¿no? Una inquietud, una curiosidad por ver, qué otros viajeros habían recorrido estas latitudes, algunos habían permanecido, otros habían estado un tiempo, habían regresado. Y así fue que, a partir de mi interés por la historia educativa y cultural, ahí ya en un sentido un poco más amplio, y yo empecé justamente a rastrear, ¿no?, quiénes eran, hacer, ¿no?, una especie de galería de retratos de viajeros, ¿no?, quiénes eran en primera instancia, cuándo habían estado, de dónde habían venido, y a partir de eso, inicié un primer proyecto de investigación, retomando algunas de estas figuras y con una particularidad que tenía que ver con, hacer una entrada a la historia cultural regional, pero desde una mirada que tiene que ver con mi formación, que es el campo de los estudios del discurso, el análisis del discurso y los estudios semióticos, ¿no? Entonces eso, a mí me interesó también como una apuesta
intelectual, diría, Ujú. ver justamente qué lectura uno podría hacer de esos procesos culturales que tenían como protagonistas a estos personajes que aparecían como bastante acallados, Ujú. ¿no? en la historiografía regional, y con esta particularidad, ¿no? Cómo generar líneas de interpretación que tuvieran que ver con el análisis del discurso y los estudios semióticos. Bueno, Bien. un poco esos fueron el inicio, que ya te digo, un poco por azar de ir viendo estos nombres que aparecieran, ¿no? Y por otro lado, bueno, con un interés en ir profundizando y con una intuición también, ¿no? Una Ujú. intuición de que estos personajes no eran personajes laterales, marginales, sino que habrían tenido, ¿no? Como hipótesis, ahí uno planteaba, ¿no? Bueno, cuál era la impronta que ellos habían Ujú. marcado, el protagonismo que habían tenido. Y bueno, eso generó, bueno, todo esto que ha sucedido hasta ahora, ¿no? 3 proyectos de investigación, un libro anterior al que vos mencionaste, Ujú. La pluma y la lente, un libro posterior, bueno, Ujú. un poco así se inició el viaje por los viajes. Bien, muy bien. Bueno, Sebastián, vamos a seguir conversando. Has elegido a Björk para cerrar este bloque. ¿Alguna razón en particular? Mira, todos los temas que elegí, que me costó un poco, me costó bastante porque yo soy bastante melómano, han tenido que ver con viajes míos, Ujú. digamos, ¿no? Tienen como un cierto, hay una cierta complicidad que por ahí podría compartir un poco, que tiene que ver con música o que he escuchado en viajes, o que Ujú. me ha acompañado en viajes, o que ha tenido que ver con situaciones muy preciadas para mí en los viajes que he hecho. Así que los 4 temas tienen que ver de algún modo u otro con eso, ¿no? Escuchamos el primero entonces. ¿Cómo no? Más vale bueno conocido, un programa de divulgación.